Antes de abrir la boca para hablar, abrí tu corazón para amar. Antes de decir, ay, ¿por qué el puma canta si no ama a sus hijas, si no perdona a sus hijas? Antes de hablar estupideces, abrí el corazón para amar. Porque nadie resiste el análisis de estar libre de pecado, de no tener un muerto en el placar, en el closet, para perder al puma, al tigre de la Malasia o a quien cante. Pongo eso como ejemplo de tantas veces que prejuzgamos, como yo prejuzgué a la dama que estaba en la cafetería. Dale, esta vieja ahí perdiendo el tiempo. Y era una mamá bregando con una nena con varias sesiones de quimioterapia que no sé qué habrá sido de la vida de esa nena y la vida de esa mamá. Porque debía haber orado, debía haber hecho algo más. Como torpe, como había prejuzgado, lo único que se me ocurrió es pagarle el café. Un intento torpe por quitarme la culpa. Yo quiero contarte algo que capaz que no consideraste antes. Nosotros ahora en el siglo XXI tenemos el beneficio de esto, de la Biblia. Todas las versiones que existan, todos los colores, Biblia para la mujer, Biblia para el hombre, Biblia para la suegra, Biblia para el que tiene perro, Biblia para el que... Tenemos todos los tipos de Biblia. Y la Biblia se ha vuelto el centro de nuestra fe, ¿sí o no? Sin embargo, los cristianos de la primera iglesia no tenían la colección de escrituras inspiradas que tenemos nosotros. La Biblia tal como la conocemos no estaba escrita. Uno se piensa que los discípulos andaban con la Biblia bajo el brazo. Mucho menos compilada como un conjunto de libros y epístolas como las conocemos hoy. ¿Estamos? Y la historia nos dice que la mayoría de los libros del Nuevo Testamento se escribieron décadas después de que Jesús muriera y ascendiera al cielo resucitado. Las cartas de Pablo no circulaban, no eran virales, no había internet. Se conocieron después, a fines del siglo I. Y antes de eso, la iglesia de Éfeso, claro, recibió la carta que Pablo le escribía y que hoy conocemos como Efesios. Pero los efesios no conocían lo que Pablo le escribió a los colosenses, ni a los filipenses, ni los filipenses conocían lo que Pablo le escribió a Colosas o a Roma. La iglesia conformó y aprobó en la Biblia los libros canónicos 400 años, unos 400 años después de Cristo. Así que, pregunta, ¿qué hacían los primeros cristianos antes de que tuvieran la Biblia? No tenían live tampoco, ¿eh? ¿Qué hacían al no tener los libros de la Biblia? Al no tener el Nuevo Testamento siquiera. ¿Sabe qué tenían? La vida de Jesús. Y hay un dato interesante que muchas veces se pasa por alto. Está en el libro de los Hechos y habla de los discípulos después de que Cristo ascendiera al cielo. ¿Te acordás que de 12 que eran originalmente quedaban 11? Porque Judas traicionó a Jesús y se ahorcó. Y los 11 creían que tenían que reemplazar a Judas. Y dijeron, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección. Uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor vivió con nosotros. Esto está en Hechos 1:21. Uno que nos acompañaba todo el tiempo desde que Juan bautizaba hasta que Jesús fue llevado entre nosotros. Hechos 1:21. Fíjate los requisitos para ser un discípulo. Ellos sabían que era importantísimo elegir a ese 12º hombre con las credenciales adecuadas. ¿Cuáles eran? ¿Cuál era el requisito? Que hubiese sido alguien que originalmente conoció personalmente a Jesús, que hubiera caminado con él, desde el bautismo de Juan hasta la ascensión. Necesitaban a alguien, al igual que los otros 11, que fuera testigo de la vida de Cristo.